Yo lo escucho hablar, don Tony, y pienso en una canción de Silvio Rodríguez que dice: haciendo crítica social, me perfumé de valiente, creyeron que era disidente y no era más que natural, dice la canción. Porque en el Partido Comunista, dentro del partido, un disidente, hasta el punto de la renuncia. Dentro, incluso siendo funcionario de los distintos gobiernos, lo hemos visto públicamente disentir de medidas de los gobiernos de los que usted ha formado parte. Dentro del empresariado, en cuanto a la visión general del empresariado dominicano en el sentido amplio, también un disidente. Y de hecho Herrera ha sido en general disidente de muchas cosas. Y me pregunto, ¿cómo ha sido disidente don Tony, que si bien no milita en el PLD, ha dicho que ha simpatizado con el PLD? Entonces, yo he simpatizado con todos los partidos demócratas. Yo lo que nunca he podido, nada que me huela a Balaguer. Yo fui su secretario. No, óigame, le voy a decir esto, me da cosa hablar de mí. Yo nunca he ido a buscar un cargo público. Me han venido a buscarme, casi obligado, para que yo aceptara un cargo público. Nunca he buscado un cargo público. Primero que no lo necesitaba y no me interesaba. Este último cargo que ocupé, para no decirte del primero, incluso cuando fui su secretario, que era secretario de Industria y Comercio, y José Antonio Narri, mi jefe, el dueño de las empresas que yo soy, uno de sus ejecutivos más altos, fue secretario. Me vinieron a buscar. Pero este último, yo estaba enfermo en esta casa cuando sonó el teléfono, que me estaba llamando Danilo. Oh, y yo lo saludo con afecto. ¿Cómo? Bien, estoy mejorando, pero me siento un poquito mejor. Bueno, mejórese pronto, que usted está nombrado ministro de Energía y Minas. Le digo, no, presidente, usted no puede hacerme eso. Yo lamento mucho, yo le tengo mucho afecto, pero yo no me interesa ocupar un cargo de esa naturaleza, no tengo el menor interés. Bueno, pero usted no me puede hacer eso a mí porque yo lo hice público. Y el primer cargo que ocupé, y él está ahí y es testigo, cuando el primer gobierno de Leonel, yo le había dicho ya mis relaciones con don Juan. Yo era vicepresidente de Ferquido, que es del mismo grupo que he trabajado. Yo nada más tenía una esposa y un patrón, y yo único, todo. Salgo de Ferquido y vengo en esa, no existían los celulares, yo lo que tenía un radio en el carro. Y cuando llego aquí, me dice la trabajadora, lo están llamando de la oficina, que está Danilo Medina, que era secretario. Eso era a los 2 días de tomar posesión o al día. A los 2 días de tomar posesión, Leonel. Leonel por primera vez. Que lo está buscando y cogió para su casa, nos obligó a decirle a dónde vivía usted. Y viene Danilo y se sienta ahí en esa silla, allí. En ese mismo sillón, porque son los mismos muebles de toda la vida. Y me dice que tienen un problema enorme, el SEA está cerrado y no hay forma, y necesitan un empresario de confianza que pueda ponerlo a caminar siquiera, porque cerrarlo de golpe, eso va a ser de madre. Y el presidente le digo yo que no, y le digo, ¿por qué no? Por una cosa más muy sencilla. Yo voté por Leonel en la primera ronda, pero de que me llevaron al viejo y le levantaron la mano con Balaguer, eso yo no se lo perdono. O sea que yo no puedo trabajar en ese gobierno. Tony, pero eso es política. Pero mira, yo te voy a pedir un favor, sí. El único favor que te voy a pedir. Por lo menos oye a Leonel. Está bien, yo voy a ir. El que cae en la boca de Leonel, encantador de serpiente. Yo llego y me dijo la misma palabra que me dijo mi padre cuando yo le dije que José Antonio, mi jefe, mi cuñado, quería que yo fuera su secretario, en la época que yo estaba caliente todavía. Que cuando se le dice a Tuey que me va a nombrar, Salvador aceptó. Lo único que dijo a Tuey, tú eres loco. Porque yo tenía la mancha indeleble. Me dijo la misma palabra que me dijo mi padre. Tú te has pasado la vida hablando M. Ahora que te toca hacer algo, no lo vas a hacer. Y eso me lo dijo Leonel. Entonces,
me convencí y dije, está bien, yo voy a aceptar. ¿Sabes lo que hizo Leonel? Llamó a la prensa y me juramentó sin tener decreto, sin nada de eso, para que yo no me arrepintiera. Y eso pregúntese, para que yo no me arrepintiera. Y yo le dije, yo voy a estar un año, al año le entrego esto. Y al año fui y se lo entregué. No, usted ahora va a reformar las empresas públicas. Porque yo le dije, no, mire, se privatiza. Ahí sí yo lo cogí sin protestar mucho por prepotente. Porque yo creía que ese lío no se lo iba a tirar nadie arriba, sino yo. Aquí no había gente. Y por cierto, eso tenía que aprobarlo el Congreso, las dos cámaras, el único puesto en la historia del país que las dos cámaras. A mí me aprobaron por unanimidad, salvo un voto que se abstuvo, que fue el presidente del Partido de los Trabajadores, por razones ideológicas, una abstención. Cuando yo me fui del Partido Comunista era porque había un coqueteo con las leyes agrarias, con la legalización con Balaguer, y eso para mí era intolerable. Ahora, con Leonel lo mismo. Leonel para mí eran 2 años. Yo era más amigo de Leonel que de Danilo, pero yo fui a donde Temo y le dije, Temo, no se puede dejar a Leonel solo. Ahora no había posición en ese momento y todo. Aunque Danilo pierda, hay que apoyarlo la primera vez. Leonel me dijo, Temo, pues tú estás loco. Pues yo lo apoyé, pero me dijeron que me quedara. Yo estaba trabajando como secretario sin cartera, pero André y yo manejamos el Consejo de Competitividad, hicimos muchísimas cosas ahí que yo estaba encantado con lo que estamos haciendo. Yo incluso elaboré el decreto que creó el CE, el Consejo Económico y Social, aunque lo cambiaron el decreto después. O sea que yo hacía cosas bonitas que me entretenían. Pero ahí tenemos el caso de Danilo. Pero cuando él pretendió reelegirse, yo me opuse, y me opuse públicamente. Es más, la primera vez, y ahí está en el libro, que tú lo puedes leer, ese libro tiene 2 partes. La primera, yo me referí a la primera reelección. A la primera reelección yo estaba de acuerdo, el pueblo lo pedía. Y yo creo en el sistema americano, que si tú estás haciendo la cosa bien, 2 periodos, está bien. Pero como se negoció eso, me opuse. Y me opuse públicamente, y ahí está en el libro. Comenzaron a decirme por la radio de todo que como que no me gustaba, porque yo dije que yo no tenía el estómago para tragarme esas negociaciones que se estaban haciendo. Porque esos legisladores lo que debían oír el clamor del pueblo. El pueblo quería la reelección o aprobar, no. Ellos negociaron su reelección. Y eso lo dije públicamente. Y con la siguiente reelección, que sería... Entonces, con la siguiente reelección, fue público que dije, no, pero desde un principio, el escándalo estalló lo último, porque ya yo desde hacía mucho, en un almuerzo del Grupo Corripio, había dicho que yo estaba contra la reelección. Pero después que eligen al Penco también, me opuse. ¿Por qué? Ahora, porque no, ese señor para mí no tenía las condiciones para ser presidente de la República. Simplemente. Entonces, yo me quedé sin candidato de ningún tipo. El que me gustaba, tú lo sabes, era Francisco. Con Francisco, que lo quiero muchísimo como amigo, pero no políticamente. Porque mi visión de cómo él tenía que enfrentar el problema después que le impusieron al Penco era distinta de la que él tomó. E incluso yo llegué a escribirle lo que él debía decir, que él iba a honrar su compromiso, pero sobre la base de programas y de principios. Y le dije estas palabras: tú tienes que estar juntos, pero no mezclados. Y desafortunadamente, él se tiró a apoyarlo con todo lo power. La consecuencia la pagó ahora. Porque yo sabía que si él hacía eso, lo que iba a destruir un proyecto político bonito que él tenía. Porque de los políticos que estaban en el ruedo, él era el que tenía mejores condiciones morales, mejores condiciones éticas y mejor formación. Pero cada ser humano tiene su realidad de vida y yo no puedo criticarlo. Lo único que le digo
y digo en el libro que ya no seremos compañeros de viaje, aunque reitero que le tengo un afecto enorme. Cuando usted empezó a responder esa pregunta que le hacía sobre su cercanía, su simpatía con el PLD y cómo han manejado esas diferencias, usted decía que usted lo que es un antibalaguerista medular y que usted simpatiza con gente de los distintos partidos siempre que sean partidos demócratas, pero hay una cosa particular del PLD en los últimos tiempos que bien queda ilustrado en eso que usted narra de imponer un candidato que se aleja de la democracia. Pero por eso me opuse. Pero mira, te voy a explicar que hay antecedentes. Yo renuncié 2 veces. La primera no me la aceptaron. Era por un problema de que había unos funcionarios que yo entendía que estaban haciendo actos de corrupción y pedí la destitución y me barajaron. Entonces yo presenté mi no, dame 2 meses. Cuando pasaron el tiempo y volví, no hicieron nada, yo no fui a hablar otra vez, sino con mi renuncia escrita, ya la tenía escrita. Fui al despacho y hice que me la sellaran y la entregué. Tampoco me la aceptaron, pero yo no la retiré. Entonces yo tomé una decisión. Yo aquí en Energía y Mina tengo muchísimas cosas que hacer, muchísimos proyectos que dejar, muchísimos proyectos de leyes que tenemos 3 años trabajando, muchísima visión de cómo manejar la pequeña minería. Tengo un paquete de cosas por hacer. Vamos a seguirla haciendo por encima de la cabeza de todo el mundo. Y si no le gusta, que me voten. Y seguí por ese camino actuando como yo creía que debía actuar. Algunas se mandaron al Congreso, se cayeron allá, otras las guardaron en el despacho, pero están ahí todas las cosas que yo creo que había que hacer, entre ellos las reformas del propio sector eléctrico. ¿Qué piensa del pacto, por cierto? El pacto, como todos los pactos, es acercar lo deseable a lo posible. Ahí habían, no me acuerdo cuánta gente, trabajando 3 años en grupos de trabajo. Entonces, cada uno con una idea, con un pensamiento. Ahí se hacían discusiones, por una palabra, podían durar un día discutiendo. Entonces, lo que salió fue bastante bueno para la forma en que de este tipo de proceso de consenso. En un país con tanto individualismo, que todo el mundo quiere oírse, entonces, pero salieron una serie de cosas que a mi juicio, y así se lo dije en una reunión antes de ser presidente, que fui como señor a donde Abinader, que era mejor que recibiera la casa media limpia a que la recibiera totalmente sucia. Y que en ese momento, si comenzaban a aplicarse algunas de las cosas que planteaba el pacto, como la reducción de pérdidas, la reforma del sector eléctrico profunda, una serie de cosas, la describía una serie de cosas, si se hacían, era un avance. Después se firmó el pacto, pero ninguna de esas cosas se ha puesto en práctica. Hubieron cambios institucionales que a mi juicio no fueron los mejores, porque mira, la idea básica de la reforma institucional del sector eléctrico debe partir en que el ministerio es el que diseña las políticas públicas, crea las normas, crea las leyes. La superintendencia de electricidad es el regulador. Y las empresas operan como si fueran empresas regidas por las leyes empresariales. Lo que hace el Estado tiene sus delegados para observar lo que hacen. Pero se confundieron. Antes lo que ocurría era que la CDE diseñaba la política y al mismo tiempo operaba una incongruencia. Ahora ocurre que el ministerio también maneja la parte operativa y eso yo creo que no es correcto. Que hay que diferenciar la parte operativa de la parte normativa. Y claro, el rector de todo el sistema es el ministerio. Entonces yo creo que eso podría funcionar mejor que como está haciendo, porque la sobrecarga que hay, además la incongruencia, porque tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes hacer las normas, crear las normas y además operarlas, porque las normas es a ti que te van a regir. En fin, pero se hizo todo eso. Dejé un anteproyecto de ley, dejé decreto puente,
dejé una ley de mina nueva, modernísima, pero otra, importantísima, una que definía el uso y destino de los fondos mineros. Porque ocurre que lo que tú extraes del subsuelo es del Estado y no es renovable. Y el Estado tiene que recibir beneficio por ese bien que es suyo, que lo extraen, y tú tienes que beneficiarte, pero algo más. Tú tienes que convertir eso en desarrollo. Por cada piedra que tú extraes, tú debes por lo menos sembrar un árbol, por lo menos crear un empleo productivo. O sea, que el dinero que se saca de la minería se utilice en el desarrollo, en crear empleo, en beneficiar a las comunidades de donde hay la explotación. Y una parte ir al Estado. Entonces, eso se dividía en 3 fondos había. Había un fondo que era para el Estado, otro para las comunidades y uno de reserva, por si acaso había un problema un día y no había ingresos, los proyectos que estaban funcionando tuvieran fondos suficientes para terminarlo. Pero eso no lo iba a manejar el Estado así, ni los buitres así. No, eso se tenía que hacer en un fideicomiso público, no privado, público, a donde se presentaran los proyectos en función del plan de desarrollo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y cada proyecto, sea de una comunidad o del propio Estado, tenía que aprobarlo el Ministerio de Economía y además Finanzas. Entonces, de ahí se erogaban los fondos. ¿Pero cómo se erogaban los fondos? Para cada proyecto tú tenías que hacer una licitación pública. Pero también logramos, y eso sí lo logramos, por lo menos, declarar reserva fiscal una zona de Barahona donde estaba la Alcoa, porque ahí hay tierra rara. Y si tú no la declarabas reserva fiscal, te exponía a que cualquiera viniera y le explotara. Y eso tiene un valor considerable. Perdone mi ignorancia, ¿qué es tierra rara? Por ejemplo, los minerales que sirven para hacer la batería del lignito y todas esas cosas que sirven para hacer la batería de los celulares. Son una cantidad de minerales diferentes a lo que se conoce, que tienen un valor enorme, sobre todo con el tema de la batería. Se hizo una exploración primaria desde el ministerio y se supo que habían indicios, oigan bien, de tierra rara. Pero desde el momento que hay indicios, tú tienes que proteger esos indicios y seguir profundizando. Y por eso logramos, el gobierno por suerte lo aprobó, declararlo reserva fiscal. Reserva fiscal significa que en 10 años eso no se puede entregar a nadie, eso nada más lo puede manejar el Estado. Y el Estado, si otorga alguna concesión de exploración, tiene que hacerlo bajo una licitación y luego tiene que ser aprobado por el Congreso. O sea que tratamos de preservar eso, pero eso no se ha continuado. Pero también los trabajos que hicimos a nivel de la explotación de petróleo y gas, un trabajo enorme, que usted nada más tiene que entrar a la página del ministerio y ver todas las investigaciones que hay a nivel de petróleo y gas. La conclusión es que en este país existe petróleo y gas, pero eso no significa que sea explotable económicamente, porque se requieren una serie de requisitos. Y en el momento que comenzamos eso no existía ninguna información. Y nosotros logramos reunir en sísmica nada más de 21.500 kilómetros en línea sísmica que existían dispersos en el mundo y en algunos documentos que estaban pegados por ahí en algunas oficinas de minería. Y todo eso lo conseguimos, lo digitalizamos. Una compañía especializada, Schumberger, lo interpretó y nos dio el informe a donde presentaban todas las cuencas y las posibilidades que exista petróleo y gas y lo que hay que hacer para determinar si son explorables. Y comenzamos un proceso de licitación que debía hacerse cada mes. Se hizo la primera licitación internacional y se le adjudicó a Apache, una de las compañías que tiene más
más apreciada en materia de exploración de petróleo y gas, de hidrocarburos. Ella lo ganó. Pero lo ganó, se hicieron los contratos, se aprobaron los contratos, pero era al final del periodo. Y yo llamé por teléfono al que iba a ser designado ministro y le dije que eso yo se lo iba a dejar para que ellos lo firmaran, porque yo no, ese contrato que estaba hecho por toda la ley, yo no lo iba a firmar si no se lo dejaba a ellos y les recomendaba que lo hicieran. Lo firmaron. Me dicen que Apache ha comenzado a hacer una exploración, pero el resto se quedó en el aire. Había que hacer una licitación mensual porque hay más de 10 cuencas con posibilidades. Y eso se está desperdiciando. Y en un momento como este, tú me dirás, ay, pero eso es dañino al medio ambiente. Dañino al medio ambiente es el que traemos de fuera, que nos cuesta dinero, mucho dinero, y que hace el mismo daño ecológico que el otro. Pero en el caso nuestro, el potencial mayor lo tenemos en gas. Y el gas natural es más inocuo. Entonces, me da pena y rabia que un proyecto de esa naturaleza tan acabado, solamente si se fueran a hacer la línea sísmica que nosotros logramos reunir a base de timbales a nivel internacional, hacerla solamente, contratarla, eran 45 millones de dólares. Y nosotros nos gastamos en el proyecto total 9 millones de pesos cada año en 3 años. De pesos. 9 por 3, calculen cuánto era. Eso porque lo hicimos con técnicos nuestros. Porque este país tiene técnicos buenos, funcionarios buenos, sin partido. Ahora, cada vez que un funcionario bueno está haciendo un trabajo y viene otro gobierno lo vota para poner probablemente un analfabeto a trabajarlo. Y porque no hay principio de continuidad del Estado. Yo le quería preguntar, como conocedor del tema, y tras tantos escándalos diversos, porque ha sido un escándalo ambiental, ha sido un escándalo en términos de transparencia, ha sido un proyecto muy cuestionado, ¿qué piensa usted sobre el tema de Punta Catalina? Mira, yo desde el principio dije claramente, aunque ya estaba en el gobierno, yo con eso no me callo. Punta Catalina no fue una opción del gobierno. Eso fue casi que tuvo que hacerlo a la cañona. ¿Por qué? Porque desde antes de llegar al poder, cuando en la época de la transición, Danilo comenzó a hacer gestiones para unas plantas de gas natural en Montecristi y en esa zona. Yo participé en algunas reuniones de eso sin pensar en que algún día yo sería ministro de eso. Pero yo era del equipo técnico. Y ahí llegaron embajadores de lo más fuerte con empresarios, ofrecernos Villas y Castillas, ya tenemos resuelto el problema. A la larga no apareció el gas, no apareció el transporte, se dañó ese proyecto. Al otro día era que fulanito de tal, un alto empresario, amigo del gobierno, tenía ya una planta que iba a montar, Buchipluma nada más. Pero se acercaban la negociación de los acuerdos de Madrid y el gobierno no tenía nada en la manga para poder negociar. Entonces se decidió, por lo que era viable, una planta de carbón, pero se decidió que fuera la más moderna, con la más moderna tecnología en el mundo, todo lo bueno, todo lo que tú te puedes imaginar bueno. Y efectivamente se contrató una planta con todas esas características. Es más, desde el momento que se contrató eso, automáticamente la negociación de los acuerdos de Madrid funcionó positivamente, o sea, bajaron los precios, bajaron los contratos. Pero ¿qué pasó? Como objetivo una cosa es la planta y mantener la planta porque está ahí, y más cuando estaba a comenzar. Y otra cosa son los problemas jurídicos de corrupción, etc. Yo creo que eso hay que investigarlo, y lo dije siendo ministro, que eso tiene que ser que se discuta en la justicia y que caiga quien caiga. Pero una cosa es la planta en sí, esa hay que mantenerla funcionando, y más ahora en este momento, bien. Y otra cosa es los problemas
jurídicos derivados de ella. Eso, si ha habido un maco entre Macuto, hay que dilucidarlo para que eso se aclare. ¿Cuáles eran los objetivos del Acuerdo de Madrid que impactó tanto en decidirse por Punta Catalina? Mira, es otro tema. Hay muchas cosas que en este país se ignoran. Yo dirigí la reforma de las empresas públicas. En los contratos de compra y venta de energía, previmos no hacer un contrato de compra y venta de energía, sino de que cada distribuidora hubieran 4 contratos, cada uno por un 20%, y el otro 20% restante iba a lo que se llama el mercado de spot, o sea, a licitarse por la libre. ¿Por qué? Pero que por la ley necesitaba la distribuidora garantizar por contrato lo que iba a consumir. Pero esos 4 contratos, cada uno por un 20%, uno se vencía al primer año y había que hacer una licitación. El segundo al segundo año y había que hacer una licitación. El tercero al tercer año y había que hacer una licitación. Y el cuarto al cuarto. No hicieron la primera, la segunda y a la tercera faltaban 3 meses para hacerlo. ¿Y la culpa de quién fue? De que entregaron las empresas. No, usted no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, como eran contratos que se hicieron en un momento cuando se concluyó la capitalización, que las plantas estaban destruidas, se mantuvieron en esos contratos los precios anteriores, eran altos. Y por eso que era necesario licitar cada año para ir bajando esos precios a base de las licitaciones. Pero como no se hicieron, se mantenían esos mismos precios y le vendieron a Hipólito la idea de renegociar esos contratos. Contratos que no debieron renegociarse, sino eliminarse y licitarse. Entonces vinieron las negociaciones del Acuerdo de Madrid. Oigan bien. Entonces se firmaron unos contratos que aunque bajaban los precios y beneficiaban el flujo de caja del gobierno, pero comprometían por 16 años. Por 16 años. Los especialistas en el valor presente de las empresas de distribución decían que si nosotros en la capitalización hubiéramos hecho contrato a 16 años, el valor de las empresas hubiera sido el doble. Entonces, se bajó un poco el precio, ese fue la borona que le tiraron al gobierno. El gobierno feliz porque su caja chica mejoró el flujo, pero quedamos atrapados 16 años. Entonces esos 16 años se vencían cuando se comenzó el proceso de negociación de Punta Catalina. O sea que había que renegociarlo. Y si el gobierno no tenía ningún instrumento que negociar y las cosas iban a seguir así, dependiendo totalmente de los acuerdos con el sector privado, iba a ser un problema. Por eso el gobierno necesitaba algo que le permitiera decir, espérate, yo tengo esto, yo voy a hacer esta planta, y eso significa, ahora vamos a negociar sobre otra base, y bajaron los precios por eso. Eso fue todo. Pero estas son cosas que se explican, es más, que se hicieron auditorías en su momento, que quedaron bien claras, pero se ocultan, no se dicen. ¿Por qué? Por el problema que hemos estado hablando todo este tiempo. Señores, para los políticos, la electricidad es una mercancía política y la sede es un botín político. Y si tú no rompes eso, tú no vas a resolver jamás el problema de la electricidad de este país. Ha mejorado eso, tampoco vamos a hacer, ha mejorado, pero no todo. Ustedes ven los escándalos de las nóminas, ustedes ven las pérdidas subiendo en vez de bajando,
Ustedes no ven que hay un régimen de consecuencias para los que no cumplan con la reducción de las pérdidas. Ustedes no ven nada de eso. Sigue siendo lo mismo. El clientelismo sigue manejando el sector productivo del Estado, pero también las instituciones públicas todas. Y eso tenemos que romperlo. Antes yo pensaba romperlo de afuera, primero con una guerrilla, después con otra cosa. No. Ahora yo creo que hay una juventud en los partidos políticos con capacidad de enfrentar todo ese desastre, pero tienen que tener el valor para hacerlo. Si se dejan atrapar por los mismos métodos, haciendo más de lo mismo, vamos a seguir en lo mismo. Don Tony, en este periplo por el colectivo, digamos, a favor del colectivo, desde distintos espacios, hay 60 años de experiencia en esa silla, por lo menos, nada más del periplo. Si pudiera dejarle un consejo a la clase política, un consejo a la clase empresarial y un consejo a la juventud, 3 consejos, ¿cuáles serían? A la clase yo no les tengo que dar consejos porque hay a lo más sano de las clases que tú señalaste, a lo más sano, porque el mensaje va a ser lo mismo. Lo que primero es que tienen que entender que los problemas de esta sociedad son tan graves y tan complejos que no basta un partido, un hombre, un grupo de hombres para resolverlo, sino de la acción solidaria y consciente de la mayoría de los dominicanos y dominicanas comprometidos con el progreso. Entonces, se debe crear un embrión que comience a trabajar con una visión de futuro y disponerse a comenzar esa transformación al interno. Si tú quieres transformar el mundo, comienza transformándote tú. Después tu familia, después tu pueblo, hasta llegar al mundo. Ellos deben de comenzar un proceso de primero revisarse ellos, crear una visión clara y disponerse a hacerlo. Y eso se requiere valor. Si tú pones los intereses personales tuyos por encima de lo que, no de los intereses generales, no, de los intereses de las futuras generaciones, de los intereses de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, ya yo soy bisabuelo. Tú tienes que pensar en ello y ponerlo por encima de todas las cosas, trabajar para ello y asumir responsabilidades con valentía, pero también con una visión, porque tú no haces nada accionando sin tener visión. Eso es perder el tiempo. Tú tienes que saber qué tú quieres, por qué camino vas a llegar allí, cómo vas a llegar allí, ponerte metas. Y hay un grupo de gente con capacidad de hacerlo. Miren, en el Estado hay tanta gente buena, en todos los gobiernos, usémosla. Pero también en todos los partidos hay gente, muchachos jóvenes buenísimos, pero otros que no son tan jóvenes. Pero de momento tú lo ves que como que caen, que se dejan atrapar por esa telaraña. Y te asombra hasta el punto que uno ya está perdiendo la capacidad de asombro. Porque tú confías en alguien y de momento se te cae. Como los altares. Entonces, para eso se necesita coherencia. Y eso nos falta, a mucho le falta. Recordé ahora que había una pregunta que quise haberle hecho más al principio, porque es un compromiso de este programa, preguntarle a todas las personas que tienen incidencia en la vida nacional su posición sobre el tema de las 3 causales. No, yo la apruebo. No. Y si te puedo enseñar, yo lo he hecho públicamente. Públicamente grabé videos. Lo publiqué, los videos te los puedo enseñar cuando termine
Porque termine usted muerto. entiende que es importante que se aprueben las causales. Eso es vital. Eso es. Lo otro es vivir no, ni siquiera en el feudalismo, en la edad de piedra. Yo creo que aprobar las 3 causales es algo justo. Es algo justo y además a nivel de los tiempos. Eso, no podemos confundir las creencias religiosas con las cosas de justicia, como en este caso. Tú tienes que defender los derechos de la mujer. Tú no puedes someter a ninguna mujer a la tortura de llevar en tu vientre el producto de una violación, para dar un ejemplo. Pero es peor llevar en su vientre su propia muerte. Eso no es justo. Y por eso yo he defendido públicamente las 3 causales y las seguiré defendiendo. Muchas gracias, don Tony, por dedicarnos todo este tiempo. Gracias a ustedes. Ustedes no saben la satisfacción que es hablar con ustedes, porque son jóvenes. Como yo te dije al principio del programa, yo peleé en la independencia de la universidad y tu padre fue un soldado de la restauración. Mira el vínculo que tenemos en 2 épocas diferentes, pero esos fueron los 2 periodos de luces de su universidad, de luces, de cosas diferentes. Es una lástima que eso se haya rivalizado y esté a donde está. Yo le puse a usted por escrito una vez en un comentario en Instagram, no sé si lo habrá visto, pero además, Sí, yo lo veo todo. pero además se lo he comentado a Babeto, que cuando la piña se pone agria haciendo este tipo de trabajo, sobre todo cuando hay casos de corrupción o activismo por derechos humanos que hacer desde los medios, en alguna ocasión Babeto me ha preguntado hasta qué punto esto es mucho drenar y demasiado dar. Y yo le decía, y el ejemplo que le ponía era el suyo. Esto hace años que hemos hablado. Decía, imagínate que lo ve don Tony Isa, que se jugó más que mi generación en esto. Entonces lo que ellos hicieron se va a ir a la porra. Y nadie va a venir y va a decir, espérense que aquí tuvo preso mi papá y don Tony por esto, nadie va a hacer nada. Y yo creo que es Tú sabes, hablando de lo que uno se jugó, tú has oído hablar de Jacques Villot, ¿no? El poeta haitiano, de origen haitiano, poeta dominicano. Sí. Bueno, yo estaba con él en el momento que estalló el mortero y me cayó su sangre. Y estaba otro compañero, Bonilla, que le llevaron la batata. Ahí estaba Norge Botello. La sangre de Jazz le cayó también a Norge. Norge y yo nos decíamos hermanos de sangre. Ahí, en combate, en ese día, que eso fue un momento de descanso, yo tuve al morir 2 veces. En una, estoy tirando, y Manolo, mi hermano, mi querido, me decía de todo. No se lo digo aquí. Me decía de todo, te voy a someter a un consejo de disciplina, loco viejo, yo tirando ahí. Un momento me acaban los tiros y me bajo. Y de momento una ráfaga de ametralladora me pasó por la cabeza. Sucede que lo que yo estaba tirando ahí, había montado una 50 en Cedería, California, en el techo arriba. Una 50. Pero ¿qué pasa? Yo bajado, no me podía andar porque había una casita de madera en la acera del frente. Y no tenía, pero de que yo levantaba la cabeza me la iban a cortar. Óyeme, y yo tuve la suerte de que se me acabaron los tiros. Y bajé la cabeza cuando vino la ráfaga. Eso era que no me iba a morir. Es curioso porque me parece estar hablando con una persona satisfecha de lo mal que lo pasó. Es que yo no lo pasé mal. Mira, la cosa que puede ser más dolorosa para mí fue que yo perdí a mi compañera de toda la vida. Y yo la recuerdo con cariño. Y ella sabía que se iba a morir. En mi casa no hubo una lágrima.
ni ella ni yo. Y cuando vino la muerte, yo lo sentí, tiré mi lagrimita, pero fue con alegría. Y quemamos la ceniza y lo que hicimos fue una fiesta en el Botánico. Ella era media religiosa, yo no, yo soy agnóstico. Y le hicimos una misa con Mario Serrano, mi pana full, un cura. Yo nunca y me refiero a ella con tristeza ni con dolor, jamás. Porque los años de alegría que nosotros... Yo les voy a decir una cosa a ustedes, jóvenes. Y eso se lo puede decir cualquier hijo mío. Yo me casé a los 20, no había cumplido los 21 y tenía 2 años y medio de amor. Yo a mi esposa nunca le dije un coño. Nunca. Y eso lo saben mis hijos. No es que no discutiéramos. Discutíamos como cualquier pareja. Ahora hicimos otro trato. De que nunca nos mudaríamos de cama. Bueno, yo me tuve que mudar por otra razón. Nunca. Un pleito, nada de mudarnos de cama. Y eso se lo aconsejo a ustedes. No se mueven de cama. Porque cualquier día una pierna se sube sobre otra. Si están en la misma cama. Gracias, don Tony.